Muy buenas tardes, estudiantes de motor de juegos 1. Soy el profe Marcelo y esta es la 7ª clase de motor de juegos. Esta clase es muy importante, vamos a ver un tema muy especial. Vamos a ver cómo podemos hacer para que nuestros personajes, el ambiente, los objetos que hay dentro de la escena de nuestro videojuego puedan tener comportamiento y cómo podemos modificar ese comportamiento. Hoy empezamos con introducción a los scripts, o mejor dicho, si me suena más familiar, introducción a la programación en Unity. Recordemos que Unity es un motor de juegos. A ver, falta alguien más acá, parece que está... Unity es un motor de juegos, lo que significa que es una especie de suite que tiene muchos componentes orientados justamente a la producción, al desarrollo de los videojuegos. Aparte de brindarnos todo una IDE, que vendría a ser un entorno integrado de desarrollo que nos permite manipular objetos de forma gráfica, también una de las características fuertes del motor es que tiene una parte de programación donde se puede escribir código justamente para agregarle funcionalidades a los distintos objetos del diseño, a los distintos objetos del juego. A ver. Antes que empecemos, que nos metamos de lleno con la programación, estuve ahí cuando estaba haciendo el video de la clase anterior de práctica profesional, ahí me di cuenta como que no quedó bien cerrado el tema cuando se armó el debate acerca de preguntar en la encuesta el género de nuestra audiencia. A ver, sí, hay ciertas cuestiones que se pueden plantear cuando uno pregunta el género en una encuesta, ¿no? Que hay gente que se puede sentir tocada, etc. La cuestión es, ¿se tiene que preguntar el género sí o no? Y en sí la respuesta a eso no depende tanto de que si la gente se va a sentir ofendida o amenazada, que no sé por qué tendría que sentirse así, sino que más bien hay que preguntarse si es necesario preguntar acerca de, o ya sea de sexo o de género, si eso es relevante, si es información relevante que tenemos que obtener para el diseño de nuestro videojuego. Entonces, si es necesario obtener información acerca del sexo o del género, hay que preguntarlo. Por supuesto, siempre de la mejor forma posible, que es lo que se hace normalmente, se pregunta. Hay encuestas en las que se pregunta, hay encuestas en las que no se pregunta. ¿Por qué? Porque es necesario tener esa información o no es necesario tener esa información. Simplemente eso. Bueno. Vamos a ver un poquito la plataforma. ¿Dónde está? Acá está. Bueno. Me había cambiado a la clase 6. Bueno, como les decía, en la clase 6, ahora el cuestionario de asistencia, fíjense que está hasta el 11 del 10 a las 23:55 horas. Bueno, para los que quisieron entrar el fin de semana no pudieron, se lo extendí hasta este miércoles, ¿no? Está en la clase 6 de motor de juegos 1. Hoy nos toca la clase 7, que es introducción a los scripts. El material ya está en plataforma. Es la clase 7, introducción a los scripts. Ahí van a encontrar el PDF. Seguramente voy a estar subiendo un poco más de material. Ya vamos a ver durante la clase de hoy, como les digo, es muy importante. Empezamos con lo que es programación.
Hay una actividad, que también la actividad consiste, bueno, en la práctica de hoy, y van a tener que hacer una captura de pantalla para enviarle todo eso. Listo. Bueno, ¿alguna consulta antes de empezar? Vamos a cargar el documento, listo. Vamos a ver el documento. Muy bien. ¿Alguna consulta antes de empezar con la clase? Bueno, pueden ver el documento en pantalla. Sí, profe. Bien, gracias, Lucas. A ver qué dice en el chat. La clase de hoy trata de una introducción acerca de los scripts o introducción acerca de la programación en Unity. Bueno, a ver, presten mucha atención. Vamos a empezar con un poquito de teoría, ¿sí? Y después vamos a pasar a la práctica, bueno, como viene sucediendo. Entonces, en el documento que van a encontrar, la clase 7, introducción a los scripts, luego del saludo, hay una imagen. Esta imagen justamente es una captura de pantalla de lo que hoy van a hacer, que yo les voy a ir explicando de qué se trata. Esto es un script en Unity. Un script no es otra cosa que un pedazo de código. Se le llama código fuente, porque es código que está escrito en lenguaje humano. En este caso, bueno, van a ver que mayormente es lenguaje inglés. Esto está escrito en un lenguaje que se llama C#. Es un lenguaje orientado a objetos que deriva del C++. Unity permite programar tanto en C# como en JavaScript. Lo que vamos a ver nosotros es C# porque es más potente, el que más atención tiene, y aparte porque C# también es usado en otros motores como Unreal, Godot, etc. Bueno, fíjense en esta ventanita, en la imagen, dice comportamiento.cs, justamente por C# en la extensión, es un documento en C#, hay una serie de instrucciones. Godot tiene también su lenguaje de programación, pero también permite, muy bien Lucas, programar en C#. Porque C# es el que tiene, en básicamente casi todos los motores de juego te van a permitir C#, porque es el que tiene la orientación a objetos. Sí, Godot tiene su propio lenguaje. Unity, en su momento, hasta hace unos años, tenía su propio lenguaje, Unity Script, y después se decantaron por C# porque lo más estable, lo que más se desarrolla y todo eso. Bueno, ahora Godot es cierto, tiene su propio lenguaje de scripting. Bueno, fíjense que acá las líneas, cuando pasemos al Visual Code, van a ver que están numeradas. Por ejemplo, empieza con Using System Collection, Using System Collections Generic. Bueno, eso ya lo hace automático, ya vamos a ver. Luego hay unas llaves que abren esta amarilla. Bueno, luego una serie de cosas que ya vamos a ver de qué se trata. Esto sería un script. Es un pedazo de código fuente, o sea, código escrito en un determinado lenguaje de programación, que en este caso es C#. Unity permite programar tanto en C# como en JavaScript. Lo más usado es C#. Bueno, justamente acá está la introducción. ¿Y para qué nos sirven los scripts? Como les venía diciendo, es para que le podamos poner comportamiento a los componentes del juego. Hasta ahora estamos aprendiendo a usar el motor. Claro, Rodrigo también dice, claro, porque C# tiene un montón de bibliotecas o de librerías o libraries, bueno, genéricas y no tan genéricas, algunas especializadas, las de Unity,
no son genéricas, son especializadas, o sea, serían genéricas dentro de Unity, que nos permiten aumentar el poder del lenguaje, cosa que por ahí tardaba más tiempo con lenguajes propios. En cambio, con C# hay pero muchísimas bibliotecas o libraries que podemos utilizar directamente. Entonces los scripts son necesarios porque nos permiten agregarle comportamiento, funciones a los game objects, a los objetos del juego. Bien, pero estos scripts hay que escribirlos. Al igual que el personaje en 3D, hay que modelarlo, hay que ponerle una armadura, hay que animarlo, hay que hacer la pose básica, hay que hacer los movimientos elementales, etc. Bueno, también para poder escribir los scripts hay que aprender los conceptos básicos del lenguaje de programación, C#, C numeral, C almohadilla, he visto que le dicen por ahí, el cual es el lenguaje que más utiliza Unity. No es el único, no recuerdo que también usa JavaScript. E incluso hasta usa C++ también se puede. Pero bueno, es C#, ¿sí? Y también otros motores de juego, porque es un lenguaje muy potente, que tiene muchas bibliotecas, que tiene un buen desarrollo y todo lo demás. Bueno, los scripts. ¿Qué son los scripts y para qué sirven? Cosa que más o menos ya les había comentado. En Unity los scripts y en general los scripts son piezas de código escritas en lenguaje de programación, como C# o JavaScript, que permiten definir el comportamiento y la funcionalidad de los objetos y sistemas en un juego o aplicación. Estos scripts son esenciales para crear interactividad, agregar lógica y dinámicas en un proyecto de Unity. Los scripts se van a almacenar en archivos de texto con la extensión .cs dentro del proyecto del juego, o sea que es un archivo y básicamente un archivo de texto, pero que tiene la extensión .cs. Al tener esta extensión, y bueno, Unity sabe que lo va a compilar con el compilador de C#. Si fuese JavaScript, tendría que ser JS, y ahí tendría que ser el compilador de JavaScript para ejecutarlo, para crear el código ejecutable. Por un lado, en un programa tenemos lo que es el código fuente, que son estos archivos .cs, que es donde van a estar las instrucciones en un lenguaje entendible para el ser humano, pero que la máquina no entiende. Por eso es necesario pasarlos por un proceso de compilación, que ahí los agarra el compilador y crea un código ejecutable, un archivo con código ejecutable, un .exe. Ese archivo es entendible por el procesador que maneja 0 y 1. Es ininteligible para nosotros los humanos. Por eso es que necesitamos pasar por el compilador. Entonces, para entender, para poder responder, porque es importante que entiendan qué son los scripts y para qué sirven, por eso me extiendo tanto con esto, vamos a definir los scripts de acuerdo a su definición y estructura. Entonces, repito, los scripts en Unity son programas escritos en un lenguaje de programación como C#. Estos van a definir los programas, los scripts que hagamos, van a definir cómo van a interactuar los objetos dentro del juego. Estos scripts, a su vez, tienen una estructura interna, están compuestos por diversas partes. Las más interesantes son las funciones, las variables, clases y, por supuesto, hay otros elementos de programación. Ya veremos qué son las funciones, qué son las variables, qué son las clases. Los scripts agregan funcionalidad, ¿sí? Proporcionan la lógica y el comportamiento que tienen los objetos en el juego. Pueden determinar cómo se mueve un personaje, cómo interactúan entre sí los objetos cuando chocan, o si se atraviesan, o etcétera, etcétera, etcétera. Cómo responder a las entradas del usuario, fíjense que esto es interesante, un poquito de esto vamos a ver hoy, y cómo se relacionan con otro elemento del juego. Interactividad.
Los scripts permiten crear interactividad en el juego. Por ejemplo, un script puede definir, ¿sí? Puede marcar cómo se va a mover un personaje cuando el usuario presiona un botón determinado. Fíjense que los joysticks, los teclados, hay diversos botones. Por ejemplo, el teclado, que es lo que tengo a mano ahora, si aprieto tecla arriba, capaz que el personaje salta. Si aprieto a los costados, hace otra cosa. Bueno, y así. Eventos y acciones. Los scripts manejan eventos en el juego y definen las acciones que van a tomarse en cuenta cuando sucedan estos eventos. Por ejemplo, si un jugador toca un determinado objeto, el script tiene que decir qué va a suceder, ya sea reproducir un sonido, aumentar puntos o cambiar la apariencia del objeto. Por ejemplo, el personaje que va recogiendo las monedas, se le van aumentando las monedas en algún contador que se muestra en pantalla, hay un efecto de video, o que agarra un arma, ¿sí? Se pasa al inventario, etc. Integración de componentes, otro punto muy importante. Los scripts siempre van a estar asociados con objetos en Unity, es decir, que se van a integrar como componentes de estos objetos. Se pueden acceder y modificar propiedades y comportamiento de los componentes. Un GameObject, por ejemplo, vimos que tiene transformaciones, física, animaciones. Todo eso se puede modificar a través de los scripts, ¿sí? Ya eso con respecto a lo que es el desarrollo de videojuegos. Los scripts o código fuente o programas fuente también permiten la modularidad y reutilización. Los scripts se pueden diseñar de manera modular, lo cual es muy bueno, para ser reutilizados. Esto significa que se puede crear un script para un comportamiento específico y luego reutilizarlo en varios objetos o proyectos distintos también. Así como copiamos, qué sé yo, el ladrillo o alguna textura que la podemos usar en diversos juegos, también un determinado script se puede usar en diversos juegos, lo que facilita el desarrollo, porque no tengo que estar escribiéndolo de nuevo, ya lo tengo escrito, lo reutilizo, lo copio. Entonces podemos ver que los scripts en Unity son la columna vertebral del desarrollo de juegos y aplicaciones. Alguien dentro del equipo de diseño, de desarrollo, tiene que saber programar, porque ahí nos va a decir cuáles son las características que podemos incluir, o mejor dicho, uno como diseñador se le ocurren muchas características que puede tener el personaje, los objetos, funciones que tienen que realizar, comportamientos. Ahora el programador es el que lo va a hacer realidad, ¿sí? A través del código fuente. Entonces, los scripts, repetimos, permiten definir el comportamiento y la interactividad de los objetos para crear experiencias únicas y atractivas para los usuarios. Recuerden cuál era la definición de un videojuego. Un videojuego era una experiencia única para el usuario. Bueno, por ahí esto fue un poquito técnico. Para verlo dentro de lo que es más en videojuegos, vamos a ver otra visión que complementa la anterior. Los scripts no son otra cosa que secuencias de comandos que deben considerarse como componentes de comportamiento en Unity. O sea que los scripts sirven para definir el comportamiento. Estamos diseñando el comportamiento. Tal como con otros componentes, se aplican a objetos y se pueden ver en el inspector. Aquí justamente, en esta captura de pantalla que le estaba preparando la clase, tengo un script, o sea, tenemos la vista del editor de Unity. En la carpeta Project tenemos la carpeta Script. Dentro de la carpeta Script hay uno que se llama Comportamiento, que lo tengo seleccionado en este momento, y acá en el inspector aparece sí, el código fuente. No lo vamos a trabajar así, pero es para que vean que sí aparece el script en el inspector de objetos.
Bueno, para crear un script los podemos crear directamente en el panel de proyecto, acá en la ventana de proyecto. Escogemos crear y creo que sale script de C#. Luego de crearlos tenemos que agregarlos a algún objeto porque el script no queda solo, sino que siempre va agregado a un objeto y le agregas justamente ese comportamiento a ese objeto. Que lo podemos hacer arrastrándolo al script sobre el objeto o con el botón Add Component que nos sale acá en la ventana Inspector, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver eso enseguida también. Hay varias maneras de crear un script. También usando Add Component, que ya directamente lo agrega al componente. Y también es seleccionar en Hierarchy, en la ventana de jerarquía, agregar componente y crear ahí, ¿no? Bueno, las variables. ¿Qué son las variables? Dijimos que los scripts tienen una estructura y que los scripts, estas piezas de código, adentro tienen variables y funciones y clases. ¿Qué es una variable en programación? Las variables podemos pensarlas como casillas, esas casillas postales. Son casillas que contienen información. Está bueno el término casilla porque las casillas tienen varias partes. Una parte es el nombre, otra parte es la dirección y otra parte el contenido. Y una variable tiene todo eso. Va a tener un nombre, va a tener un contenido que hay dentro de esa casilla y tiene una dirección, bueno, que eso está en memoria, que sirve para poder ubicarlo. Se necesita una casilla distinta para cada tipo de información. Claro, no es lo mismo tener un número entero que tener una cadena de caracteres, un saludo, o que tener un GameObject, que también puede ser una variable. Son variables distintas, son casillas distintas. Eso se llama tipos. Los distintos tipos de cosas que podemos poner dentro de una variable justamente son los tipos de datos. ¿Sí? Algunos pueden ser números, otros pueden ser textos o cadenas de caracteres, objetos de juego. También pueden ser cosas que ponemos en una variable. Entonces, para usar una variable, primero hay que crearla. A la creación de variables se la llama declaración o definición de variables. La declaración de una variable comienza diciendo qué tipo de casilla, qué tipo de variable queremos. Por ejemplo, la palabra int es para crear una variable integer o de entero. O sea que en esa variable voy a guardar un número entero. No puedo guardar otra cosa. Luego tal vez le ponemos un nombre para poder identificarla seguro, porque vamos a tener muchas variables. Y podemos terminar esa variable poniendo un punto y coma al final. O darle información. Acá hay un ejemplito. Al final, fíjense que dice int. Justo está dentro de la imagen. Int es entero. MyInt, el nombre de la variable, igual a 5. Le asigné un valor a esa variable y termino con punto y coma. Entonces, myInt, eso es la declaración. Hasta ahí sería la declaración de la variable. Cuando hago igual a 5, eso se llama inicialización, porque le estoy dando un valor inicial a esta variable. Le estoy dando ya información para que almacene. Bueno, eso explicado en forma simple. En un lenguaje más formal, en programación, una variable es un contenedor que puede almacenar datos como números, texto o de otros tipos de información. Cada variable tiene un nombre único. No se pueden repetir los nombres de las variables. Cuidado con eso. Y en C# es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Es decir, que tengo que tener cuidado con los nombres de variables. Que cambie una sola letra de mayúscula a minúscula o viceversa, ya tengo otro tipo de variable. Ya es otra variable, mejor dicho. Bueno, cada variable tiene un nombre único y un tipo de dato asociado que determina qué tipo de valores puede contener. Si es una variable de tipo integer, solamente va a tener valores enteros. No puedo poner texto, no puedo poner colores, no puedo poner un personaje ahí adentro. Si es una variable
de tipo texto, entonces voy a poder guardar texto adentro. Quizás pueda guardar números, pero esos números se van a guardar como texto. O sea, no voy a poder sumarlos, multiplicar, no voy a poder hacer operaciones aritméticas. Voy a poder mostrarlos porque van a ser textos, pero no tengo el valor para hacer operaciones aritméticas. Pero no puedo guardar colores, no puedo guardar objetos de juego. Tengo que guardar texto en una variable de tipo texto. Y hay otros tipos de variables, como los GameObjects, donde sí voy a poder guardar objetos de juego. Bueno, en Unity, al igual que en muchos otros lenguajes de programación, hay una serie de tipos de datos básicos que empiezan con los numéricos, los int, los flotantes, que son los reales, los números con coma, las cadenas de texto, que son los strings, booleanos, que es para poner verdadero o falso, que son los bool, y muchos otros tipos especializados, ¿no? Que van a depender, que ya vamos a ir viendo a medida que lo vamos necesitando. Hoy vamos a hacer una práctica sencilla con los tipos básicos y también con los GameObjects. Entonces hasta ahí ya tenemos lo que son los scripts, lo que son las variables. ¿Y para qué nos sirve esto en un videojuego? ¿Para qué nos sirven las variables en un videojuego? Y tienen muchísima utilización. Las variables en Unity son esenciales para almacenar y manipular datos que controlen el comportamiento y la apariencia de los objetos y sistemas que en el juego. ¿Se acuerdan que hablamos del sistema de progresión de niveles, sistema de armas, sistema de vida, sistema de generación de terreno, etc.? Permiten que diferentes partes del código fuente, del programa, de todo el juego, se comuniquen y comparten información de manera efectiva. O sea, el uso de variables nos permite obtener, dice, manipulación y almacenamiento de datos. Las variables se utilizan para almacenar valores que pueden cambiar durante la ejecución del juego. Por ejemplo, lo típico, una variable puede almacenar la cantidad de vidas, la posición, la ubicación en coordenadas 3D o 2D de un personaje, la cantidad de armas que le quedan, la cantidad de munición, la puntuación actual o cualquier otro dato relevante necesario para la lógica del juego. Dinamismo y adaptabilidad. Las variables proporcionan flexibilidad y adaptabilidad en el código. Pueden ser modificadas y actualizadas en tiempo real, lo que permite ajustar y cambiar el comportamiento del juego sin tener que modificar el código de manera directa, o sea, sin tener que estar con el editor y uno cambiando los valores a medida que transcurre el juego. No, ya van a interactuar entre sí los objetos. La comunicación entre los componentes. Las variables son utilizadas para compartir información entre diferentes componentes de objetos en Unity, porque justamente el lenguaje orientado a objetos permite eso, el intercambio de mensajes entre los objetos o entre distintos objetos en la escena. Por ejemplo, un script puede modificar una variable que afecta a la velocidad de movimiento de un personaje. Claro, supongamos que un personaje se está moviendo, está corriendo por un camino que está, que sería plano, que tiene ladrillo, que tiene una superficie de ladrillo. Entonces se va a mover a una determinada velocidad. Pero se acaba la parte de ladrillo, empieza una parte de arena. Entonces tiene que activarse un script y ahora el personaje, con pisar la arena, empieza a moverse más lento, ¿sí? Porque ya no tiene el mismo agarre que tiene en el ladrillo. Por ejemplo, son cosas que se me ocurren. Interactividad y respuesta al usuario. Las variables se pueden usar para almacenar la entrada del usuario. Cuando el usuario elige qué tipo de personaje quiere ser o cuál personaje, o elige las armas, las vestimentas, los objetos, los accesorios, permitiendo que el juego responda a acciones como clic, teclas presionadas o movimiento del mouse. Bueno, justamente acá les agregué una captura de pantalla de un videojuego. Justamente acá, por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos una barra roja, una barra azul, una barra verde, que representarán quizás vida, armamento y algún otro tipo de cuestión que en este juego
juego se tiene que medir acerca del personaje. Acá arriba a la derecha parece que está el inventario. Dancer of the Boreal Ballet, o sea, el danzador o el danzante del Valle Boreal, parece que es el videojuego. Acá abajo tenemos la puntuación, otra barra de progreso, que tal vez está vida a vida, etcétera, ¿no? O sea, todo esto se logra a través de variables. El almacén o el inventario de armas seguramente va a ser un arreglo compuesto de diferentes tipos de armas. Acá serán, qué sé yo, habilidades, no sé, municiones, experiencia de juego, varias cosas que se están midiendo y la están representando de distintas formas, ¿sí? Eso, bailarín del Valle Boreal, muy bien. Acá dice Maximiliano que es una versión pixel de Dark Souls. Sí. Da una armadura que no hace ruido. Ahí está, bailarín. O danzantes. Muy bien, del Valle Boreal. Muy bien. Eso sería. A ver, acá digamos, la moraleja. Aunque no las veamos, las variables siempre están. Y las variables justamente nos permiten almacenar qué cantidad de salud tiene el personaje, qué cantidad de armas, qué cantidad de municiones, cuánta vida le queda al personaje, en qué nivel del juego está. Bueno, todo se guarda en una variable, en distintos tipos de variables. Las variables son importantes justamente porque son elementos esenciales de la programación que sirven para almacenar y manipular los datos dentro del juego, lo cual nos permite tener un control dinámico y adaptativo del comportamiento y la apariencia de los objetos, y también nos permite facilitar la comunicación entre las diferentes partes del juego. Y lo que les decía, aunque no las veamos, las variables siempre están. Bueno, pasamos a las funciones. Otra de las cosas que tenía el código fuente son funciones. A ver qué dice Maxi. Está hablando del juego. Por los ataques son como si fuesen baile y ataques rápidos mientras se teleportea por todo el mapa. Bien, esa es la idea de ese juego. Bueno, ¿qué es una función? Claro, tenemos las variables y la función van a ser los pequeños subprogramas, rutinas. Son piezas de código aislado que hacen una sola cosa, básicamente. Una función va a tomar las casillas o variables que tenemos almacenando información y nos va a devolver alguna otra variable, algún valor, o capaz que no nos devuelva nada. Con esa información hace algo que afecta al juego y no nos devuelve nada. O sea, una función, en C en particular, todos son funciones. A veces se habla de procedimientos y de funciones, y que hay una diferencia, pero en C, y obviamente en C++, en C Sharp, todos son funciones. Una función en C Sharp, puede devolver un tipo de valor o puede no devolver nada, ser void, ser vacía. Ya vamos a ver. Aunque ahora nos parezca raro, las funciones que no devuelven nada también son muy utilizadas. Bueno, para ser más formales, decimos que en programación una función es un bloque de código que realiza una tarea específica o un conjunto de tareas relacionadas. Es mejor pensarlo como que realiza una sola tarea específica y la tiene que hacer bien. Por eso dividimos todo en funciones. A eso se le llama modularidad. Una función puede recibir datos como entrada, son los parámetros. Procesar estos datos de entrada o parámetros y devolver un resultado o no devolver nada, como decíamos recién. Pero aun cuando no devuelva nada, se habrá realizado alguna ejecución que se va a plasmar, va a ser visible en tiempo de ejecución, o sea, en el desarrollo, en la jugada del videojuego. La estructura de la función en C Sharp y también en cualquier lenguaje de programación empieza con un nombre, una lista de parámetros que es opcional, un cuerpo que contiene las instrucciones y en algunos casos un valor de retorno. Entonces, por ejemplo, acá hay una función que ya la vamos a hacer enseguida. Por ejemplo, multiplicar por 2.
Ese es el nombre de la función. Ahora, esta función tiene un tipo, fíjense, es int. Ahí me está diciendo, este int adelante de multiplicar por 2, me está diciendo que es una función que devuelve un entero, es una función de tipo entero. Y acá, al lado de multiplicar por 2, hay unos paréntesis que dicen number, int number. O sea que recibe como parámetro, recibe una variable que la va a llamar number y que es de tipo entero. ¿Qué es lo que hace esta función? Eso está acá en el cuerpo de la función. Este es el cuerpo, que son las instrucciones. Bueno, al valor que recibe a number, primero declara una variable que se llama ret, por retorno. Entonces el retorno dice que es number por 2. El asterisco es el símbolo de la multiplicación en programación. Entonces este número que recibió como paso de parámetro lo multiplica por 2 y lo haga hacer return, la devolución. Retorna justamente la variable ret. Retorna un entero. Eso es todo lo que hace multiplicar por 2. Siempre en las funciones hay que darle un nombre que justamente ya el nombre nos diga qué es lo que hace esta función. Y esta función multiplica por 2. Dame un número, 3, te devuelvo 6. Dame otro número, 7, te devuelvo 14. Dame un número, 0, ¿cuánto devuelve? ¿Cuánto devuelve si le damos 0? A ver, ahí. Eso, muy bien. Vamos a ver, empezamos a ver funciones fáciles como esta, y ya vamos a ver funciones más interesantes, obviamente. Bueno, ¿y para qué nos sirve la función en los videojuegos? Básicamente este es el principio divide y vencerás. Un videojuego, que va a ser un programa grande, no es que nosotros nos ponemos a programar línea por línea de la 1 hasta el... Por ejemplo, Redemption tenía como 300.000 líneas de código, decían, en total. Imagínense 300.000 líneas de código, es una locura, ¿no? Justamente con las funciones dividimos el videojuego en partes más pequeñas y la vamos haciendo más manejables. O sea, ya podemos concentrarnos en multiplicar por 2, en conseguir armas, en apuntar, en disparar, en correr. Entonces todas esas funciones las vamos programando por separado y después las juntamos en el videojuego. Bueno, las funciones de Unity se utilizan para organizar el código en unidades lógicas y reutilizables, lo cual nos permite una gestión más efectiva y mantenible de la lógica del juego. Reutilización del código, lo que ya habíamos mencionado. Una de las principales ventajas de las funciones es que permiten escribir una lógica específica una vez, ¿sí? Un comportamiento específico. Dentro del videojuego hablamos más de comportamiento que de lógica. Y reutilizarla en diferentes partes del juego o reutilizarlo en otros juegos también, ¿no? En otros proyectos. Esto promueve la eficiencia y evita la duplicación del código. Abstracción y claridad. Esto van a tener que practicar mucho, chicas, chicos. Las funciones ayudan a abstraer. ¿Qué es abstraer? ¿Qué significa abstracción? Partición por bloque, bien, pues eso con respecto a las funciones, que las funciones, el divide y vencerá, está bien. Ahora, ¿qué es abstracción, chicos? A ver, activen un poco los micrófonos, quiero escucharlo. ¿Qué es abstracción? ¿Qué significa abstraer? Restar algo de otra cosa. A ver, perdón, Luca, no te escuché al principio, ¿cómo sería? Quitar o restar un objeto de algún otro lado o un elemento de otro elemento. A ver, no es quitar solo, no es quitar más o menos, es que no es solamente quitar. La Falta algo. separación viene a ser la separación de propiedades de un objeto a través de alguna operación, de alguna función. Y estamos también en esta idea de quitar nada más. Pero falta algo en esa idea, falta algo. A ver qué dicen acá. Fer, eso de sustraer, creo que era un proceso de la mente. Sí, la abstracción es un proceso mental, obviamente. Pero ¿en qué consiste? A ver, Tania,
Separar por medio de una operación intelectual una cualidad de la cosa en la que existe y considerarla aisladamente de esta cosa. Se va acercando. Bien. Separación de lo numérico, vendría a ser entonces, profe, lo numérico de un objeto con lo que es materia. ¿Profe? ¿No sería señalar o separar algo mediante el propio conocimiento? A ver, bueno, justamente me detengo acá para evitar muchos malentendidos. Abstracción y ¿Profe? claridad. Sí, a ver, dime. O sea, es como dicen los chicos, en lugar de quitar, para mí es extraer las características que hacen propio que ese objeto sea ese objeto y no otra cosa. Es parecido a la naturaleza de algo, digamos. Por ejemplo, yo puedo decir animal, 4 patas, una cola, y dice wow. Con esa característica yo sé que es un perro, digamos. Ajá. Sería la atracción del perro, puede ser esas características, que es Puede diferente a la del ser. gato. Puede ser, porque el gato también va a tener 4 patas, va a 4 tener patas, una cola, pero va a decir miau. Ahí vamos mejor. Cualidad del ente. Nos estamos poniendo filosóficos. La insoportable levedad del ser, Milan Kundera. Ahí me está gustando Rocío. Rocío me gusta lo que dice. Sería como simplificar o quedarse con lo esencial. Ahí está. Sí, vamos a restar, vamos a quitar, vamos a sustraer las cosas que no son importantes y nos vamos a quedar con lo que es esencial. Eso es abstracción. Anótenlo, chicos, porque van a tener que hacer muchos ejercicios de abstracción para programar y para los videojuegos también. Ahí está. Algo entendible, algo manejable. Después podemos ir a los libros de filosofía, de programación y todo esto. Pero abstracción, abstraer significa eso. Quitar todas las cosas que no son importantes y quedarnos solamente con lo esencial para poder definir un determinado objeto. Ir a la esencia de las cosas. Eso es abstraer. Así como el ejemplo que acá daba el compañero. Tenemos un animal, 4 patas, tiene cola. Bueno, si dice guau es perro, si dice miau es gato. Por ejemplo, una manera. Y hay diferentes niveles de abstracción. Tenemos niveles muy altos de abstracción donde estamos en la quinta esencia, con la esencia de la cosa, y niveles muy bajos donde estamos con muchas cosas, mucho ruido, mucha información superflua que no nos sirve. Abstraer sería sacar la información superflua que no nos sirve para definir, identificar completamente una cosa y quedarnos con lo esencial. Muy bien, acá Gastón habla, dice, eso que dijiste no pertenece a clase, en Java, clases padre por herencia. La simplificación es otra cosa, por eso quiero que vayamos. Esto es parte de lo que ustedes tienen que tener, generar un vocabulario propio. Abstraer y simplificar son dos cosas quizás en algún punto parecidas, pero van a ser dos cosas distintas. Hay una cosa que es la abstracción a nivel general y una cosa que es la abstracción en programación, pero que está muy relacionada con el concepto a nivel general. Simplificar, bueno, hay un concepto de simplificar a nivel general y un concepto de simplificar dentro de lo que es la jerarquía de clases y herencia en programación orientada a objetos. Ya vamos a ver un poco de eso. Vamos despacio, no nos adelantemos. Anoten ahora. Entonces, abstracción es un proceso mental por el cual sustraemos, sacamos las características que no son importantes de un objeto y solamente nos quedamos con las características esenciales que nos permiten definir un objeto. Eso les va a servir para programación, eso les va a servir para entender las clases. Bueno, volvemos al documento. Las funciones ayudan a abstraer la complejidad del código, ¿sí? A sacar lo que no sirve y quedarnos con lo que sirve, con lo esencial, ya que se puede definir un nombre descriptivo para la función, como multiplicar por 2, sabemos lo que hace. Normalmente una buena idea es a la función ponerles un nombre que tenga un verbo en infinitivo. Multiplicar, los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir, los que denotan una acción. Multiplicar por 2, sumar, sumarle 1, o sumarle otro número, o sumar 2 números, o sumar un montón de números. Fíjense que ya el nombre me está diciendo lo que hace la función. Y no poner función AZX1. ¿Qué haga la función AZX1?
En cambio, multiplica por 2 ya sé que multiplica por 2. Esto facilita la comprensión del código y mejora la legibilidad del programa, porque justamente se relaciona con el punto que sigue, que es la modularidad y mantenimiento. Organizando el código en funciones, el famoso divide y vencerás, es más fácil mantener y actualizar el juego. Si hay un cambio necesario en la lógica, solo se necesita actualizar la función en un solo lugar, donde está definida la función, en lugar de modificar el código en múltiples ubicaciones. Ejecución de acciones específicas. Las funciones pueden ejecutar acciones específicas como mover un objeto, calcular una puntuación, iniciar una animación, cambiar la velocidad del personaje, disparar, hacer una explosión, etc. Permiten dividir tareas complejas en partes más manejables y separadas. Eventos y respuestas. Las funciones pueden ser llamadas en respuesta a eventos en el juego, como cuando el jugador hace clic en un botón, y algo pasa. El personaje se movió, un objeto se cayó, recogió un arma, recogió salud, etc. Esto permite definir lo que debe suceder cuando ocurre un evento particular. O liquidamos al boss, hacemos el baile final. Bueno, y acá, al igual que las variables, aunque no las veamos, las funciones siempre están. Bueno, también acá ¿qué juego es este? Ah, vi que creo que era el TIC Sports, Pre-Beta Footage. Era un juego que salió de, no me acuerdo, algo de carreras. Me gustó la imagen. Bueno, acá va a haber una función, por ejemplo, que acá abajo a la derecha va a dibujar este gizmo, ¿sí? Que tiene una parte verde, naranja, roja, que acá dice 102%. Hay una función que va a dibujar esto, otra función que va a iluminar la pista, otra función que me va a permitir manejar el autito que está al medio, otra función para esto que parece ser la línea de vida, esta verde de acá abajo. Acá dice lap 1 de 3, o sea, lap vendría a ser la vuelta, otra función que va contando las vueltas, otra función que muestra acá esta parte del mapa, y bueno, y así. Está lleno de funciones. No las vemos, bueno, y eso es lo bueno, no vemos las variables ni vemos las funciones, nos concentramos en la experiencia del juego. Todo esto, las variables, las funciones, los scripts, los programas, justamente tienden a modificar el comportamiento de los objetos para poder brindar una experiencia única al jugador. Entonces, las funciones son bloques de código que agrupan tareas relacionadas, proporcionando modularidad, reutilización, mantenibilidad en el desarrollo de juegos. Ayudan a estructurar la lógica del juego y permiten ejecutar acciones específicas en respuesta a eventos o condiciones predefinidas. Se ganó, se perdió, etc. Bueno, hasta ahí, digamos, lo que es esta pequeña introducción. Ahora vamos a la práctica. Vamos a dejar de compartir. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar? Con respecto a los scripts, a las variables, a las funciones. A ver, voy a iniciar Unity. A ver, Unity Hub. Unity Hub ya está acá. Bueno, ya tengo yo. Bueno, ayer hice, lo vamos a hacer de nuevo. ¿Para dónde está? Acá está. Vamos. Bueno, vamos al Unity Hub. Bueno, ayer hice el intro script. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Vamos a elegir como siempre la versión que estamos trabajando. 2.21.3.17. Va a ser un 3D Core. Lo vamos a llamar Introducción a los scripts. ¿Sí? Voy a crear el proyecto. Lo dejamos creando. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas?
algo que quieran preguntar. Ahora pasamos a la práctica. Ahora sí, presten mucha atención porque van a escribir código. Hasta ahora estábamos manejando la escena, agregándole game objects, conociendo la interfaz de Unity. Vimos cómo agregar un suelo, agregar materiales, agregar un rigid body para que tenga física, agregarle propiedades físicas a un game object. Bueno, ahora vamos a agregarle comportamiento a través del código, a través de la codificación, de escribir en C#. Les voy a mostrar, a ver. En Unity, vamos acá. Bueno, recuerden que en Unity Learn tenemos un montón de recursos, de tutoriales para aprender. Bueno, uno de los recursos más usados, les quería mostrar, el manual de Unity. ¿Sí? El manual de Unity. Hay libros de Unity, que uno puede comprar libros de Unity, pero en realidad casi todo está acá en el manual y en los tutoriales está todo. La cuestión está en inglés. Bueno, la mayoría del código fuente van a ver que está en inglés. Hay los manuales más viejos por ahí están traducidos al castellano. Justo la 2.21.3 no está traducida. O sea, uno si entra a lo que es la documentación de Unity, a ver, se lo voy a hacer desde el principio para que lo vean. Si uno entra acá, creo que era recursos, en Unity.com, recursos, entra a documentación, ¿sí? Lo lleva a esta página que es Docs and Guides, documentos y guías. Bueno, lo que nos interesa, tenemos el Unity Editor Manual, el manual del editor de Unity o la Scripting Reference, ¿sí? O sea, tenemos muchísimo para aprender. Si no, uno pone acá manual, ¿sí? Y acá nos sale Unity User Manual, por ejemplo. Por defecto nos va a salir la versión actual, la última, la 2022.3 LTS, la versión Long Term Service, donde acá, bueno, a la izquierda tenemos todo este menú, donde podemos ir viendo las distintas partes, ¿sí? La presentación, lo que hay de nuevo en la 2022, packages, features, bueno, y así podemos ir navegando diferentes cosas. O acá arriba, donde dice versión, nosotros podemos cambiar y buscar, por ejemplo, la 2021.3. ¿Sí? Que nos vamos y vemos acá lo que hay. Esto es grandísimo porque es enorme, porque acá está lo que es tanto lo que es el uso del editor de Unity, como la referencia del lenguaje de programación, y son dos lenguajes, está JavaScript y C#, pero tenemos esta barra de búsqueda. Entonces en esta barra de búsqueda uno puede ver, por ejemplo, podemos escribir variable. Escribimos variable y me sale un montón de cosas acerca de las variables. Variables y el inspector, por ejemplo. Y lo bueno de esto es que te da la explicación que está, bueno, en inglés, pero te da un ejemplo con un código que lo podemos correr. Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a mostrar cómo ejecutar distintos códigos. Bueno, esto con respecto a lo que es el manual de Unity, ¿no? Usen mucho la barra. Por ejemplo, acá podemos poner function, porque function es función en inglés. Bueno, y acá está todo acerca de funciones, ¿sí? Referencia de funciones,
Y bueno, hay muchos tipos de funciones en Unity. Por otro lado, en Unity Learn, recuerden, teníamos un montón de recursos. Bueno, y dentro de Unity Learn, uno que está muy bueno para empezar como introducción desde cero para la programación es este recurso, Scripting para principiantes. Búsquenlo. Es un curso cortito, 2 horas 45 minutos. Les da algo de puntaje, ¿sí? Y consta de todas estas partes, pero cada parte es 5 minutos, una cosa, 5 o 10 minutos. Es muy sencillo. La verdad que lo estuve viendo y va explicando muy bien. Lo pueden usar sin ningún problema con la versión de Unity que estamos teniendo. Yo les voy a indicar más o menos en los primeros cómo se va haciendo. Fíjense que tiene todas estas partes, ¿no? Script como componente de comportamiento, luego pasa a variables y funciones, convenciones y sintaxis, sentencias condicionales if, los bucles, modificadores de ámbito de acceso, awake y start, que son dos funciones que todos los game objects tienen, serían despertar y comenzar, update y fixed update, actualizar y actualización sincrónica o arreglada, matemática para vectores, que son muy útiles, los vectores son muy útiles en las 3D, cómo habilitar y deshabilitar componentes, cómo activar game objects, translate y rotate, look at, mirar hacia, la interpolación lineal, en inglés es lineal, pero bueno, destruir, get button, get key, que son importantes, get axis. Bueno, esto es introducción nada más, estos son cortitos, fíjense que todo es 5 minutos, son explicaciones muy breves y orientadas al script. Por ejemplo, si uno entra al primero, script, o sea, los códigos como componentes de comportamiento. ¿Qué son los scripts en Unity? Aprende sobre el componente de comportamiento que constituye un script de Unity y cómo crearlos y agregarlos a los objetos. ¿Sí? Entonces acá hay un pequeño video y acá hay un pedazo de código. El video. Scripts should be considered as behavior components in Unity. A ver, cuando ustedes empiezan a reproducir el video, está en inglés y los subtítulos están en inglés. Recuerden que pueden venir acá al engranaje y elegir que los subtítulos los traduzca a español. ¿Sí? Entonces, una vez que los subtítulos están en español, entonces podemos empezar de nuevo. Scripts should be considered as behavior components in Unity. As with other components in Unity, they can be applied to objects and are seen in the inspector. With this particular example, this cube has a rigid body component which gives it a physics mass, and when you press play, the cube falls to the ground as it uses gravity. We also have added an example script. This behavior script has code in it which changes the color of the cube by affecting the color value of the default material attached to that object. When we press the R key on the keyboard, acá está el script. Fíjense, el script es una clase, en definitiva, example behavior script, o sea, un script de ejemplo de comportamiento, que lo que hace con estas funciones input, get, key, down, o sea, obtiene, lee la tecla que presiona el usuario. Si es una R, entonces al renderer, get component renderer, al objeto, le cambia el color del material a color red, a rojo. Red en inglés es rojo. En cambio, si el usuario presiona una G, get keycode G, una G, entonces obtiene, mejor dicho, obtiene la tecla G, que es por green, entonces el renderer del objeto le cambia el color a verde. Si es una B, blue, azul, entonces dibuja el color del material con azul. Color gets changed to red. When we press G, the color gets changed to green. And when we press B, it gets changed to blue. By attaching this script to the object, when we refer to GameObject,
we're referring to this particular item. We then drill down to the value that we want and affect it. Here, we're addressing the game object this script's attached to. We're then addressing the renderer, which is the component seen here, mesh renderer. We're then addressing the material attached to that renderer, and finally the color of that material. And we're setting it to a shortcut called red, which is part of the color class, affecting the main color value. That is applied to the renderer, default diffuse, you can see that listed there, and we're then affecting the... Bien, acá está haciendo eso, ya está el script funcionando. Entonces cuando aprieta la R se pone rojo, red, cuando aprieta la B, blue, azul, cuando aprieta la G, the main color value and setting it to a certain value in here, the same as it would if I was actually doing it by hand in the editor. Scripts can be created in the project panel by choosing Create. For example, they can then be attached to objects either by dragging and dropping or by choosing the Add Component button at the bottom of the component menu, and then choosing from the list of scripts in your current project. Scripts can also be created using the Add Component button by choosing New Script from the bottom. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para empezar vamos a hacer esto. Entonces, ahí está, ya termino de crear. A ver, vamos... Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a compartir. Bien. Pueden ver el editor. Estoy entonces con una escena vacía, ¿sí? Estoy empezando una... Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear acá las carpetas, ¿sí? Create. Vamos a hacer una carpeta de script, porque hoy vamos a hacer script. Vamos a hacer la carpeta de prefabs, que también la vamos a necesitar. Y vamos a hacer la carpeta de materiales. Entonces acá vamos a la jerarquía, empezamos creando un plano del suelo, como siempre, ¿sí? Creamos el suelo, lo hacemos de 20 por 20 y lo ubicamos en el origen. No sé por qué no está en el origen, ahí está. Ahora para que lo ubiquemos. Vamos a la carpeta de materiales. A ver, voy a exportar unas cuantas texturas. ¿Sí? Voy a agregar algunas texturas para el suelo. Por ejemplo, para el suelo teníamos esta de los ladrillos, del herringbone. Teníamos la de flor. Tenemos la de ladrillo. Esa me gusta. A ver qué otra cosita podemos exportar. Yo creo que nada más, suficiente con eso. No nos compliquemos mucho. Bueno, vamos a hacer material de cada una de estas cosas, ¿sí? Para el suelo claro voy a usar la primera. ¿Sí? Suelo, ¿qué puse acá? Suelo rojo.
voy a utilizar la segunda, la herringbone, y para el ladrillo voy a usar ladrillo. Para ladrillo, material. Para el material ladrillo, es una imagen de ladrillo. Ya les voy a compartir yo estos recursos para que los tengan. Entonces, a ver, al suelo le pongamos, habíamos hecho un plano, lo llamemos suelo, ¿sí? Vayamos poniéndole nombre. Entonces al suelo le ponemos el suelo. Recuerden que le podemos cambiar el tile, donde está, acá en floor material, el tiling, qué sé yo, en 20 por 20, como para que quede, ¿sí?, más como adoquín. Está lindo. Listo. Bueno, y acá viene la cuestión. Para poder crear un script hay que crear un game object. Lo primero que hacemos, vamos a crear un cubo, ¿sí? Un 3D object. Vamos a crear un cubo simple. Epa, ¿qué pasó? ¿Dónde está el suelo? El suelo está... ¿Y dónde está el cubo? Ah, está muy abajo, fíjense, está en menos 21. Por eso no lo veo. Bueno, esto le suele pasar. A ver, reseteemos. Y sigo sin verlo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, fíjense que estoy viendo, ¿sí? Cuando veo, no sé si lo ven ahí. Ya un par de cositas para que ustedes vayan viendo. La posición del suelo, acá si le pongo el espectro, está en 0,00 y tiene dimensión en la escala 20 en X, 1 en Y. Recuerden que Y es la altura, ¿sí? X vendría a ser lo ancho y Z 20, que viene a ser lo profundo, ¿sí? Entonces el suelo tiene 1 de espesor, 1 de altura. Y está ubicado en 0,00. El centro del suelo está ubicado en 0,00. El cubo también lo ubica en 0,00, pero el centro del cubo, el que está en 0,0, por eso está mitad del cubo dentro del suelo y mitad del cubo arriba del suelo. Hay que tener en cuenta estas cosas. Por ahora lo que voy a hacer, voy a bajar el suelo, lo voy a bajar un poquito, ¿sí?, para que el cubo ya me quede directamente en 0,00 arriba del suelo, ¿sí? Entonces ya tenemos un cubo. Lo vamos a poner un poquito más arriba del cubo. Vamos a poner una altura de 5, ¿sí? Suponemos una altura de 5. Listo. Para que lo afecte a la física, que le agregamos nuestro rigid body. Entonces, si ejecutamos hasta ahí, ¿sí?, lo único que hace es caer. Bien. Hasta ahí, nada nuevo en lo que venimos haciendo. Entonces ahora viene la cuestión. Vamos a crear un script para agregarle algún comportamiento a este cubo, a este game object, ¿sí? Entonces, para crear un script, nosotros podemos... Los scripts tienen que estar asignados a un game object. Yo puedo crear de acá, de la ventana proyecto, eso es lo que decía, create,
C# script, y acá le pongo un nombre, ¿sí? Por ejemplo, lo dejo ahí nomás, new behavior, pero fíjense que este script no está asignado a nadie. Tengo que asignarlo a algún lado para que sea útil. Esta es una de las maneras, lo que explicaba el video, de crear un script. Otra de las maneras es que yo podía venir acá. A ver, yo elijo el cubo, me voy acá a Add Component, hago Script, New Script, y asignarle alguno de los scripts que aparezcan, o crear y agregar un script. ¿Sí? Entonces acá, en este caso, ya tengo un script creado. Epa, ¿dónde está? Lo creo acá, se llama SC, lo creo acá. Y también otra es desde aquí. No. Desde Asset Create C# script. ¿Sí? Que también me crea un nuevo script. Bueno, a ver. Ninguno de estos me gusta en lo particular. Son las diferentes maneras en que pueden hacerlo. Yo prefiero tener todo ordenado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a aprovechar este que ya había creado acá. Lo vamos a llamar, ¿cómo es que lo llamaba? Vamos a apretar F2, vamos a renombrar ejemplo de comportamiento. Fíjense que todo con mayúscula. Lo llamo ejemplo de comportamiento. El script está dentro de la carpeta script. Es bueno tenerlo todo ordenado. Todavía no lo asigné a ningún objeto. Hago doble clic acá sobre el GameObject. Hago doble clic y se va a abrir. ¿Sí? Ahora les comparto. Se abre el editor. ¿Pueden ver el editor? Epa, sale un mensaje. ¿Qué dice el mensaje? El key source C. Actualiza el proyecto a un proyecto de trabajo para que use la extensión de C#. No, son avisos que no importa. Si tenemos ya configurado esto en sí no importa. Lo concentremos en esto. A ver, me confirman, por favor, pueden ver el Visual Code, el Visual Code Editor, que ya está cargado acá el editor. A ver, voy a agrandar la vista. Ahí está. Agrandé un poquito más la letra. A ver, ¿lo pueden ver? Me están diciendo. Buenísimo. Bueno, pueden leer las letras. Esto es lo importante porque acá sí o sí hay que leer las letras. Pueden leer cómodamente las letras. ¿Se entiende lo que dice? Porque vamos a hacer muchas referencias de ahora en más al código. Sí, pero... Bueno, entonces el archivo, fíjense, acá está el nombre del archivo arriba, dice ejemplo comportamiento.cs, porque es un archivo C#, es un archivo de texto. Nada más que ya la aplicación va a saber que hay que compilarlo con C#. Ya fíjense que ya escribió algo de texto, ya tengo cosas, dice using system collection, ya está agregando las bibliotecas, las libraries que necesitamos. ¿Sí? Una de esas libraries, una de esas bibliotecas es System Collection Generic es otra, la Unity Engine es otra, y empieza Public Class New Behavior Script Mono Behavior. ¿Sí? O sea, es una clase, es nuevo script de comportamiento que es de tipo Mono Behavior. Casi todas las clases son de este tipo de comportamiento. Para esto hay que estudiar la estructura de clase, la jerarquía de clases que tiene Unity.
en realidad es mono, se llaman monos, las mono behavior, y ver. Lo importante acá es que vamos a tener, por ejemplo, funciones como start y update. La función start es una función para empezar a hacer algo en el GameObject, y la función update, una vez que ya estamos jugando, lo actualiza a medida que pasan cosas durante el juego. Bueno, fíjense que acá se abrieron unas llaves, los curly brackets, ¿sí? Estas se llaman llaves, los corchetes son así cuadraditos y los paréntesis son así redonditos, pero acá en C# vamos a usar las llaves. Siempre que se abre una llave, se la cierra. Entonces fíjense, cuando se abre una llave, se hace una indentación. La siguiente línea va a empezar 4 caracteres hacia la derecha. Tengo void start, que es una función, entonces acá en realidad voy a empezar a escribir 4 líneas a la derecha. Lo mismo update. Eso se llama... Uy, ¿qué pasó acá? La ventana terminó inesperadamente. Hubo un error. A ver, vamos de nuevo. Dio un error ahí, no sé por qué. Voy a abrir de nuevo el Visual Code. Y vamos a compartir. Vamos a compartir la pantalla. Epa, ¿dónde está? Acá está. Compartir pantalla. Vamos a esto. Bueno, estábamos acá. Vamos a sacar esto porque escribí solamente para mostrarles la indentación. ¿Sí? Estamos indentando. O sea, cada vez que abrimos una llave, vamos a empezar 4 espacios en blanco a la derecha. Y cada vez que se abre una llave, hay que cerrarla. Ya lo va a hacer automáticamente el editor. Bueno, lo que queremos hacer es que cuando empiece el GameObject pueda cambiarlo de color, ¿sí? Cuando estemos dentro del juego, al apretar una tecla, pueda cambiarlo de color. Para eso, entonces, vamos a trabajar con la función update, ¿sí? Porque mientras estemos jugando, entonces vamos a trabajar con la función update. Entonces, ¿qué hago? Algo que podemos hacer mucho es copiar el código, ¿sí? Porque ya tenemos el código. Carol, no estuviste al principio, es C#. Es un C orientado a objetos desarrollado por Microsoft con toda su tecnología .NET. El que más se usa dentro de Unity. También se puede usar JavaScript, pero se usa C#. Sí, puede ser la falla por compartir. No, pero yo creo que por compartir pantalla, que por ahí se pone un poquito loca. Bueno, entonces a ver, vamos de nuevo. Quiero mostrarles, recuerden que nosotros acá teníamos, ¿dónde está? ¿Dónde está Acá está. ¿Sí? Que acá teníamos el código, fíjense que el código lo teníamos dentro de la clase esta, script como comportamiento. Entonces copiamos, ¿sí? Fíjense que la función void update. Si quieren copiamos toda la función. Tengan cuidado con esto. Voy a copiar void update, que abre su llave hasta que cierra su llave. Es muy importante tener la llave emparejada, aunque eso también me lo va a marcar Entonces yo copio esto, marco control C, me voy a mi editor, me voy a mi Visual Code Editor, ¿sí? Entonces la función update, esta es la función que tengo que cambiar. A ver, voy a hacer un espacio en blanco ahí.
copié lo de adentro. Entonces acá, como copié lo de adentro, dentro de la función update, me ubico y pego. ¿Sí? Entonces fíjense, a ver, le voy a traducir esto. La función start se llama antes de la primera update. Update es actualización. O sea, es cuando se inicia, al iniciar el juego. En este caso, al iniciar el objeto. No queremos eso, porque queremos que mientras estemos jugando, vaya cambiando el color. Update se llama cuando estamos en el juego. Una vez por cuadro se llama update. Ya vamos a hablar más de esto porque no es tan simple como suena. Bueno, ¿qué hace update? Que es actualizar. Fíjense que tanto start es de tipo void. Void significa nada, vacío. No devuelve nada. Update tampoco devuelve nada y no reciben parámetros. Fíjense que están los dos paréntesis enfrentados vacíos. No tienen ningún parámetro, por eso les decía, los parámetros son opcionales. Puede ser que la función no devuelva nada, pero sí hace algo. Estas funciones sí van a hacer algo. Si yo lo copio así tal cual como está, lo grabo, tengo que tener en cuenta esto. Fíjense, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Acá tiene un if. Un if es una estructura de control de flujo del programa. Es un condicional. Pregunta. Si input get key down. Input sería la entrada. De la entrada, si aprieta la tecla cuyo código es R, si se ingresó, si se aprieta la tecla cuyo código es R, ¿qué se hace? Vamos al componente renderer del objeto, vamos a la propiedad material color y cambiamos el color a red, a rojo, color.red. Fíjense, el renderer, volvamos a, en este caso, al editor de Unity. Fíjense que el cubo tiene un renderer, ¿sí? Tiene un mesh renderer. Tiene materiales, tiene un material por defecto, que en este caso ahora no tiene nada, no tiene ni color. Entonces cuando le apriete la R va a cambiar a rojo, va a agarrar el mesh renderer, va a agarrar el renderer y le va a cambiar el color de alguna manera. Eso es lo que va a hacer el código. Volvamos a la parte del código. Si es que aprieto la R, en cambio si aprieto la G, lo cambia a green, que es verde, y si aprieto la B, lo cambia a blue. Fíjense que el if, abajo del if, hay una llave que abre y que cierra, y la función que hacemos, getComponentRenderer, ¿sí? El color del material lo pone en color red, y así. Todo esto ya está definido, hay que saberlo utilizar nada más. Bueno, guardo, control S para guardar, volvemos a lo que es el editor en Unity, ¿sí? Fíjense. A ver, vamos a ponerlo ahí, a esa distancia está bien. Vamos a enfocar la cámara para que no lo... Ahí está, la cámara está ahí. Bueno, una oración por favor, así sale bien esto. Crucen los dedos, empiecen a rezar para que esto salga bien. Vamos a darle play. ¿Y qué va a pasar? Le damos play, el objeto cayó. Aprieto la R, no pasó nada. Aprieto la B, no pasó nada. Aprieto la G, no pasó nada. ¿Alguien me puede decir qué pasó? ¿Por qué no cambia de color?
Muy bien. Leandro dice que el objeto no tiene el script. Los scripts tienen que ser agregados a algún objeto, no pueden quedar sueltos. Yo hice el script, pero fíjense que el cubo no tiene script. Me falta, tengo que agregar el script al objeto. Que esto lo puedo hacer arrastrando este script acá sobre la ventana Hierarchy. Ah, me dice que no puede. O lo arrastremos acá. Ah, mírame lo que me dice. El script class cannot be found. Ejemplo, comportamiento. Pasa que esa El nombre. variable claro, el nombre por defecto lo tiene que dejar como mono behavior, profe. No, acá el nombre está mal. Esta clase ¿Cómo? tiene que ser ejemplo, comportamiento. Claro, pero no lo está reconociendo porque no figuraba como mono behavior dentro del script. No, el nombre está mal. Porque tiene que coincidir acá el nombre de la clase con el nombre del archivo. A ver, veamos. Veamos si lo compila ahora. Lo compila. Vamos al cubo. A ver. Al cubo. Ahí lo agarró. Ejemplo comportamiento, fíjate, ejemplo comportamiento, script. O sea, lo que pasó, a ver, les muestro. ¿Dónde está? Acá. Acá había otro nombre. A ver si puedo deshacer. Decía New Behavior Script. Y siempre este nombre tiene que coincidir con el nombre del archivo, si no las cosas no van a funcionar. Vamos a rehacer, yo lo rehice, simplemente le cambié, grabé, volvimos al editor de Unity y ahora sí, crucen los dedos, está, aparte de estar, fíjense que aparte de estar asignado el script al cubo, ¿sí? En el cubo está como asignado, tiene que estar chequeado acá este cuadrito, ¿sí? Ejemplo comportamiento para que funcione. Bueno, vamos a cambiar. Ahí cayó. Aprieto la R, se pone rojo. Aprieto la B de blue, se pone azul. Aprieto la G, se pone verde, ¿sí? R, G, B, G, R. O sea, estoy modificando el comportamiento dentro del juego. Bien, logramos el primer comportamiento. Pero estamos sujetos a RGB. Bien. Vamos a hacer un pequeño cambio, un cambio mínimo. A ver, esto está en inglés, ¿sí? Bueno, R para rojo está bien, color red está bien, pero G para verde no. Entonces yo puedo cambiar acá, en lugar de que sea input get key down key code G, pongamos B de verde. ¿Sí? Porque acá van los nombres de las letras. Y entonces me lo cambia a color green. Esto sí no puedo cambiar, no puedo poner verde acá porque verde no lo va a conocer. Green conoce porque ya son variables que están definidas dentro de todo un entorno de programación, hay un entorno de nombres que se les llama nombre estándar, así que esto no lo puedo cambiar. Y para azul, yo puedo decir que en lugar de la B con la A, para azul, que me lo cambia a color blue. O sea que lo único que hice es cambiar rojo, la rojo no la cambié, la B corta para green, que es verde, la A para blue, que es azul. Grabo, volvamos.
ahí vamos a cambiar un poquito la cámara. Listo. Vamos a darle a play. Y ahora la R es rojo, la A es azul y la B corta es verde. ¿Sí? A, B corta, R. A, B corta, R. Voy cambiando el comportamiento. Bueno, funcionó. Bien, como dice Rodrigo, claro, ya están como heredadas dentro del sistema de objetos, donde tenemos clases, tenemos variables, tenemos toda una serie de funciones que no podemos modificar. Bueno, ahora, a ver, volvamos de nuevo al código. Ahora sí, vamos a escribir nosotros. Vamos a control Z. Me pongo acá al final. Antes de salir de la función update, fíjense que está acá los curly brackets, las llaves de update. Entonces cuando termino este último if, le doy un enter. Vamos a agregar el color, no, yellow, pero es amarillo. Vamos a agregar el naranja. If, ¿sí? Y copio lo que dice arriba. Input, fíjense que a medida que voy escribiendo, me van saliendo acá para autocompletar. Get key down. Sí, a medida. Get key down. Entonces, el código key code naranja, para naranja vamos a usar la N, ¿sí? Si de entrada tecleo una N, tengo que ir al final, abro las llaves, eso van a tener que buscarla en el teclado, y generalmente va a ser con Alt GR para abrir la llave, y fíjense que sola se abrió y se cerró la llave y ya me pone el cursor, los 4 caracteres hacia la derecha. Entonces, si pasa eso, yo quiero cambiar el color del material. O sea, primero tengo que conseguir el renderer. Entonces voy poniendo con mayúscula get component. Bueno, si no me sale, vienen los ángulos. Renderer. Cierro el ángulo este. Get component renderer. Abro paréntesis que se cierra, punto, material, punto, color, ¿sí? Que hay igual. Ahora, color con mayúsculas, recuerden que es sensible a mayúscula y minúscula, y naranja en inglés es orange, ¿sí? Y tengo que terminar con un punto y coma, ¿sí? Termino la línea. Eso me dice que termino una sentencia de entrada. Esto se llama sintaxis. Es muy estricto, hay que ponerle mucha atención porque si no olvidamos el punto y coma, a ver, si me olvido el punto y coma, fíjense, le borro el punto y coma a propósito al final, lo grabo, ¿sí? Acá no me va a decir nada, pero cuando vuelva a Unity, seguramente, a ver, me va a dar un error de compilación. Ahí está compilando. Fíjense que acá en Project, acá abajo me sale un mensaje en rojo. Si hago clic en el mensaje en rojo, se abre la consola. Y me dice 1845 tanto. Hace script, ejemplo comportamiento. La línea 30, columna 67, error. Punto y coma se esperaba, ¿sí? No puede compilar porque falta el punto y coma. No me va a correr el juego, porque me dice que todos los errores tienen que estar arreglados antes de continuar. Lo bueno de esto es que yo puedo hacer doble clic directamente acá y ya me manda al editor, al Visual Code Editor, al lugar donde tengo que corregir, ¿sí? Me manda justo ahí al lugar donde me dice faltaba el punto y coma. Bueno, en este caso era fácil faltar el punto y coma. A veces puede ser que escriba mal alguna cosa,
Por ejemplo, si acá color lo pongo con minúscula, ¿sí? Acá lo grabo, pero cuando vuelva a Unity, también va a compilar, pero también me va a dar algún tipo de error. También me dice, hay un error, ya estoy en la consola, dice color en minúscula no existe en el contexto actual. No existe. Color con minúscula, claro, porque le puse en minúscula. Le estoy mostrando todo esto porque son situaciones que seguramente en algún momento les va a pasar. A ver. Una cosa más, profe, que le puede pasar a los chicos a veces con el tema de los corchetes o las llaves y estas cosas, que a veces cuando uno entra a un editor como el Visual Studio o Colab u otro editor, para reconfigurar rápido el teclado, aprieten la ventana Windows más el espaciador. Y abajo a la derecha van a ver que en la parte donde dice el diccionario español Latinoamérica cambia a español España, español y así sucesivamente. Ah, bien, sí, para el lenguaje del teclado. Sí, que a veces tenemos los Sí, paréntesis y los corchetes en algún lado y no están donde estaban, y porque cambió el claro. idioma. Muy bien. Me volvió a cerrar el editor de código, a ver. Ahí está. Ahí lo volvió a abrir. Vamos a compartir. Y bueno, entonces acá yo había puesto color con minúscula, cuando es con mayúscula. Ahora sí, lo grabo. Uy. Volvamos al juego. Bueno. Ahora sí lo compiló. No dio ningún error. Ah, no tiene definición para Orange. Uy, sonamos. Asset, script, error, color. A ver, vamos a tener que ver. Pensaba que tenía. Voy a tener que ver. A ver, voy rapidito a la referencia. Al manual. A ver. O si no, no me sale. Uy, se colgó. A ver, no me responde la ventana del editor. Ahí estoy cerrando. Vamos a abrir de nuevo. Ah, me está diciendo que la versión del editor de Visual Studio tengo que actualizarla. Bueno, Claro, eso por eso le avisé cuando le da esa versión de SDK Profe, es por la compatibilidad de la versión con la que usted está trabajando. Si usted elige la última, sí le compila bien. Si elige una versión anterior, como va a tener a ver, bueno. Eso, errores. a veces se los muestro rápido cómo hacerlo. Tienen que activar el Package Manager. O sea, todo eso es con la Windows. Venimos a Windows, vamos al Package Manager. ¿Sí? La ponemos acá. Y recuerden que uno de los paquetes que tenemos, el Visual Studio Editor. Ah, ahí está. Fíjense.
Perdón, ¿están viendo mi editor de Unity? ¿Están viendo mi pantalla de editor de Unity? Sí, profe. Bien. Entonces, activé la Package Manager y lo agregué acá al lado de escena de Game. Y sí, efectivamente, fíjense que en Visual Studio Editor, o sea, estoy los paquetes en el proyecto, podría estar en My Assets, lo que descargamos el otro día, bueno, el Lego, el Lava, todo eso. Pero acá en el proyecto, por ejemplo, tengo el Visual Studio Editor. No está tan vieja, ¿no? Me dice que está en una 2.0.17, que hay una nueva versión. Bueno, si aparece la flechita esta gris y no aparece el chequeado verde es que todo está bien. Pero cuando aparezca algo con esta flechita gris, dice que hay una nueva versión y que es conveniente actualizar. Entonces nos venimos aquí a Update, ¿sí? Le hacemos clic en Update y esperamos un poquito. Descarga un paquete, no descarga mucho porque ya tiene casi todo, hace la actualización que es un poquito menos y ya está. Fíjense que en este caso ya se puso verde. Bueno, ahora debería funcionar mejor. Vamos de nuevo al ejemplo este. Bien. Entonces acá estábamos. El code n abcolor. A ver si funciona con black. Lo mismo no le gusta. Es porque estamos compartiendo pantalla y todo esto. Bueno, ahí está. Control S. Volvemos. Compilé. Bueno, no le hice el cambio de pantalla para ir un poquito más rápido. Y le damos clic a play. Bueno, si aprieto la A se pone azul, la R roja, la B en verde y la N se pone en negro. Ahora sí, la N le puse black, ¿sí? Azul, rojo, verde y la N de negro. Eso es lo que hice. Fíjense que acá podemos ver en el inspector, ahí está el código fuente, dice input get key code n, puso en color .black. Sí, me parece raro que no haya agarrado. A ver, probemos una última vez con el orange. Voy a probar una última vez con el orange. Me parece raro que no. No, se tildó de nuevo. Bueno, por alguna razón hay algo que no le gusta. Rapidito vamos a ver un poquito más de variables. Hasta ahora simplemente hemos usado algunas propiedades propias del objeto, en este caso el color. Podemos definir variables también y hacer cosas con las variables. Pero siempre los scripts tienen que estar asociados a algún GameObject. Entonces, acá vamos a crear primero un GameObject empty, ¿sí? Que lo vamos a poner, lo vamos a llamar probador. Lo llamamos probador. Me vengo a la página de script y vamos a hacer un script que va a ser que es multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces vamos a crear. O no, lo vamos a hacer directamente acá en ejemplo. Hagamos acá en ejemplo, a ver si. A ver si la puedo abrir. Vamos de nuevo, a ver si la puedo abrir. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es definir una variable y a esa variable definirle una función para multiplicar por 2. Se me vuelve a colgar. Bueno, hoy no está de mi parte el script. A ver.
Ahí lo abrió, pero no me deja hacer nada. No me deja hacer nada. Bueno, voy a tener que reiniciar la máquina. Bueno, a veces cuando se dan las actualizaciones, también, acá lo estábamos haciendo en caliente. O sea, yo actualicé el editor, el plugin del editor, y no cerré la aplicación. Eso se llama actualizar en caliente. Lo bueno es cerrar todo. Incluso más cuando hacemos actualizaciones de ese tipo de cosas. Resetear la máquina, apagar la máquina y volverla a prender, porque si no pasan este tipo de cosas, ¿no? Que ahora no me está respondiendo el Visual Editor de nuevo. Tengo la pantalla a la vista, pero no puedo agregar una línea, no puedo teclear un carácter, nada. Bueno, ya son las 19. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? Bueno, a ver, vamos a ir volviendo. Bueno, entonces hasta acá va a ser la clase de hoy. No me había dado cuenta, pensaba que quedaba más tiempo. Bueno, el otro día faltaba, el otro día sobraba, hoy me faltó tiempo. Bueno, lo que aprendimos en esta clase, empezamos a ver el script, cómo usar el Visual Editor. Recuerden, a ver, vamos a volver acá. Si les sale este mensajito de que hay que actualizar el Visual Code Editor, ¿sí? Activan el Package Manager, se fijan en el Visual Studio Editor, tiene que estar verde. Hace rato estaba así como esta gris, entonces uno la selecciona y le hace actualizar Update y espera un poquito. Lo bueno sería cerrar todo, inclusive hasta apagar la máquina, y luego volver a cargar todo. Bueno, ahora me está dando problemas con el... Sigue sin responder nomás. Actualiza. Pero bueno, logramos por lo menos agregarle algo de comportamiento al cubo. A ver, vamos a cambiar el layout ese de 2x3. Fíjense si cambiamos el layout de 2x3. Entonces cuando cae el cubo, se aprieta la A, se pone azul, la N se pone negro, la R se pone rojo y la B corta se pone verde. ¿Sí? Ahí ya le vamos dando un comportamiento que lo va manejando el jugador, el usuario, al ir apretando una tecla. Después vamos a ver con el movimiento, ya también vienen ciertas cosas predefinidas en Unity que uno solamente tiene que asignarlas. Y ver. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? La tarea va a ser entonces que ustedes van a hacer una escena simple, así con un piso, con un cubo, y al cubo le van a agregar el cambio de color. Por ahí yo en la actividad les puse el tema de las variables. Como no llegamos a ver las variables, entonces para esta tarea no vamos a hacer variables, ¿sí? Porque les tengo que mostrar cómo vamos a definir la variable, cómo vamos a hacer funciones para operar con esas variables y cómo ver el resultado de esas variables que se hace a través del log. Así que para la actividad de esta clase, lo que van a tener que hacer es hacer el cubo, ¿sí? Con la asignación de las teclas A para azul, R para rojo, B corta para verde y N para negro, para cambiar el color de del cubo. Entonces, por ahí lo que les pido es que hagan una imagen compuesta, pongan una imagen con el cubo de cada color, que yo vea los colores a los que cambia el cubo en una sola imagen, y eso lo mandan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hola, profe. Sí. Tenía una duda, pero no era sobre, bueno, lo que estamos haciendo ahora, era sobre el prototipo papel, que me había quedado una duda estos días sobre, por ejemplo, mi equipo quiere hacer una maqueta sobre nuestro juego, y la cosa era que le quería preguntar si tenemos que
escribir o dibujar a mano, por ejemplo, el escenario o el escenario que nosotros ya tengamos hecho, uno que nosotros hicimos, podemos imprimirlo y pegarlo, por ejemplo, en la maqueta. Y sí, lo imprimen y lo pegan, sí. Se dan vuelta como puedan. Recuerden también de hacer algo manejable, ¿no? Van a tener que trasladárselo pateco, armar ahí en una mesa su maqueta. Recuerden también ser más o menos consciente de las dimensiones. Sí, lo imprimen y lo pegan. Sí, van poniendo el papel, van poniendo, no sé, maderitas, algo que los mantenga parados, alguna base. Sí, se dan vuelta. Acá es pura inventiva, pura maña. Se dan vuelta como pueden. Ya voy a compartir todo la agenda de cómo va a ser el encuentro. Primero ustedes van a exponer, cada grupo va a exponer su trabajo y luego vamos a hacer la práctica de un mini videojuego completo. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, Sí. ¿se podría fijar el link de la asistencia a la plataforma? Porque tiene otra fecha y sale como que ¿De está cuál cerrado. clase? ¿De cuál clase? El de la clase 6 ya lo cambié. El de la clase 6 de motor de juego ya lo cambié, eso me avisó al principio, no me acuerdo quién. Ya lo cambié, sí, había cerrado el 6, no sé por qué. El de la clase 7 tiene el 6 también, profe. ¿También tiene el 6? Sí. Eso para que sea más rápido. Bien, ya lo cambio. Bueno, a ver, quiero escucharlo. ¿Para qué estamos acá? Para hacer videojuegos. Ah, pensé que no había nadie. A ver, los demás. ¿Para qué están acá? Eso. Para hacer videojuegos. Muy bien, bien. Bueno, chicos, preparen el prototipo, preparen las cosas. Uy, siguen saliendo mensajes No, el editor Bueno, se colgó Redman, ahora me sale algo de un diagnóstico, no sé qué. Bueno, un gusto haber estado con ustedes en otra clase más de motor de juegos. Nos vemos el miércoles entonces con práctica profesional. Y vayan practicando con esto de codificación, de programación, de script. Fíjense ese pequeño tutorial que les mostré, que son todo de 5 minutos, que está muy interesante, muy lindo. Traten de hacerlo hasta donde puedan y después vamos a seguir avanzando. Es muy básico, es muy simple y yo les voy a seguir explicando cosas. Bueno, para la próxima clase sí vamos a hacer directamente ya variables, funciones y más cosas interesantes para los videojuegos. Bueno, nos vemos, que estén bien, hasta luego.